Estos manómetros emplean gran variedad de líquidos como los enumeramos: agua, alcohol, mercurio, etc. Existen diferentes tipos de manómetros, como es el ejemplo del manómetro de diafragma, fabricado totalmente en acero inoxidable, seco o lleno de glicerina, diseñado especialmente para medir presiones en gases o líquidos corrosivos, viscosos o cristalizables, en donde los manómetros de Bordón no son apropiados. Los medidores mecánicos: hay elementos primarios de medida directa, que miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y alturas conocidas. Ejemplos: barómetro, cubeta, manómetro de tubo en U. Hay elementos primarios elásticos que se deforman por la presión interna del fluido que contienen. Ejemplo: el tubo de Bordón. Este es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido por la aguja. El diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente entre sí por la soldadura, de forma que al aplicar presión cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palancas. Los medidores de presión absoluta: estos consisten en un conjunto de fuelle y muelle opuesto a un fuelle opuesto sellado al vacío absoluto. El movimiento resultante de la unión de los dos fuelles equivale a la presión absoluta del fluido. Hay medidores electromecánicos, los cuales son transmisores electrónicos de equilibrio de fuerzas. Para este tipo de medidores se utiliza un transmisor eléctrico que genera una señal en base a la posición de un sensor. La posición del sensor determina la presión ejercida sobre la misma. Hay dos tipos de transductores resistivos: los que se aprovechan un cambio de resistencia del sensor o del circuito en que está para medir la presión del sistema, y para esto hay un puente de Wheatstone que es muy utilizado. Hay dos transductores: hay uno que es el transductor de inductancia variable y otro transductor de reluctancia variable. Se basan en la variación de capacidad que se produce en un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y se encuentra situada entre dos placas fijas. Pueden ser dos tipos, la cual es capacidad física fija y capacidad variable. Hay manómetros electrónicos, los cuales son instrumentos muy utilizados como medidores de presión en la industria. El manómetro electrónico es un dispositivo que integra en un mismo elemento tanto el sensor de presión y un dispositivo electrónico que dotan al instrumento de diferentes funciones interesantes para el usuario, como valores mínimos y máximos, cambio de resolución, cambios de unidad, etc. En función del sensor utilizado, el indicador digital debe tener una tecnología de medida integrada u otra. Esta vez nos tocó calcular la presión atmosférica a nivel del mar, que es de 101.325 pascales, a la Ciudad de México, que son 78.125 pascales, y de Ecatepec, que son de 136.655, con la densidad de la glicerina 1.261 kilogramos sobre metro cúbico, del tetracloruro de carbono, que es de 1.595 kilogramos sobre metro cúbico, y del mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, con las respectivas alturas de 50 centímetros, 25 centímetros, 2 centímetros y 0 centímetros. Estas alturas se harán por separado en todas las densidades y en cada una de las presiones atmosféricas. Bueno, partiendo de que ya conocemos los datos, sabemos que presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Como sabemos, la presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Para ello, tenemos que calcular la presión manométrica de la glicerina, la presión manométrica del tetracloruro de carbono, la presión manométrica del mercurio a sus distintas alturas, que sería de 0.5 metros, 0.25 metros, 0.02 metros y 0 metros respectivamente. Ya que tenemos el cálculo de las presiones manométricas a distintas alturas, lo metemos en la fórmula. Y sabiendo que la presión atmosférica es la que vamos a cambiar dependiendo la zona en la que queramos calcularlo.
ya sea en el mar, ya sea en la Ciudad de México o ya sea con Ecatepec. Se hacen los cálculos y se obtiene la presión absoluta del tetracloruro de carbono, del mercurio y de la glicerina, como se muestra en la tabla. Primero que nada, en la creación de la tabla se realizó la investigación de cada uno de los fluidos presentados en la práctica, los cuales fueron glicerina, tetracloruro y mercurio, los cuales siguen siendo estas densidades. Se tomó la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la que orbita aquí en la Tierra. Después, gracias a los puntos dados en los criterios que están presentes en la práctica, se investigaron de igual manera las presiones atmosféricas en la unidad de medida pascales, las cuales fueron a nivel del mar, a nivel de Ciudad de México y por último Ecatepec. Después de ello se realizó la fórmula para la presión manométrica, que se compone de la densidad por gravedad por altura. Dichos datos se fueron acoplando a las diferentes columnas y filas para así lograr un resultado óptimo de ello. Después se calculó la presión atmosférica, que consiste en la presión manométrica, dando así una sumatoria de ambas para lograr hacer la presión absoluta de los tres diferentes fluidos y de las tres diferentes presiones para tener un óptimo rendimiento del manómetro en cualquier cuestión de presiones. Después se creó otra tabla con el fin de dispersar los fluidos y las diferentes presiones para que sea más entendible, de tal manera que podemos ver la tabla con las tres presiones atmosféricas a nivel del mar y las demás antes ya mencionadas, con cada uno de los fluidos que son glicerina, mercurio y tetracloruro. Posteriormente se usó la fórmula que es densidad por altura por volumen y a esta le sumamos la presión atmosférica, dándonos como resultado la presión absoluta. De igual manera, se cambiaron las alturas de los ramales de los manómetros, con el fin de alcanzar la igualdad, mayoría y minoría de las presiones en pascales, y resultaron las alturas que se dieron al inicio del problema, es decir, 0.5 metros, 0.25 metros, 0.20 metros y 0 metros. A estas alturas, sus valores las fuimos cambiando, para igualarlas a un valor de 0, subirlas y en las siguientes que se disminuyeran a un valor negativo, para que así pudiera conciliarse con la presión, dando como resultado un valor igualmente negativo. Y en conclusión, sabemos que tenemos una gran variedad de manómetros, los cuales emplean líquidos como el agua, alcohol, mercurio, etc. Sabiendo que hay de diafragma, que está fabricado totalmente de acero. Existen otros que son llenados con glicerina o con gas. Por otra parte, los manómetros miden la presión comparándola a la ejercida con un líquido de densidad con alturas conocidas. Se conoció que tenemos distintos medidores electromagnéticos, los cuales son transmisores eléctricos que equilibran fuerzas, transductores resistivos, los cuales aprovechan un cambio de resistencia para medir la presión de un sistema, transductores capacitivos, ya sea isométrica, etc. Sabemos que va a variar presiones manométricas variando mucho la densidad con la altura, ya que la presión atmosférica va a variar dependiendo en donde nos encontremos.